solubilidad o concentraciones a la entrada y a la salida. Por si acaso los pesos moleculares, el sólido principalmente, y el calor de cristalización. Estas son las 4 principales características que deben ver. Por ahí tal vez el CP del fluido, el CP de alimentación, el CP del líquido y el CP de lo que es, ¿cómo es que se llama? De los cristales. Entonces prácticamente aquí el ejercicio, bueno, este es el mismo, me dio pereza buscar otro, la verdad. Ya les decía que... Bruno. Oye, tú copiaste el deber, así uno que... en el que el vapor no se vaporice. Este pues chistoso. No, porque dice no se vaporice agua, yo quiero que sí se vaporice. ¿Quieres que se vaporice? Sí. Pero primero resuélvelo así y luego le pones al balance con el vapor. No, Bruno, resuélvenos los dos, por favor. Sí, gracias, Bruno. Se le agradece y gracias. Deja de tragar, Bruno, deja de tragar. Tragándome, estoy sacando mis apuntes. Apuntes. Sí, pues flaco, yo sí tengo apuntes. Y solamente pasa escribiéndole cartas de amor a la Jenny. Oye, Bruno, ¿te acuerdas que tú nos pasaste una curva de solubilidad para hacerlo de vaca? ¿Eso cómo lo hiciste? Ya, flaca, mira, yo te voy a decir cómo lo hice. ¿Con qué te importa? ¿Alguna pregunta más? Qué chistoso el cabeza. No pueden tomar, Bruno. Ahí está, me va a hacer. Chamadre. Esa huevada, Bruno. Aclaren la tontera, no sean sapos. Pasen morras chidas. Aquí está, así lo hicimos. Pero para eso, bueno, necesitas datos de laboratorio, ¿no? Nosotros los buscamos en internet prácticamente. Pero ya eso no. Mediante paper. Esto es imposible que les tomen. Y por ejemplo, si nos ponen una curva de solubilidad, ¿qué datos podría estar sacando como que de ahí? Que me sirvan para mi ejercicio. ¿Qué sé yo? En ese caso sería... La concentración de soluto, o sea, pero primeramente te tiene que... ¿Cómo es la palabra? O sea, es que prácticamente cuando tú te metes a lo que es la curva de solubilidad, ya, si te dicen, qué sé yo, búsqueme la solubilidad a 70 grados centígrados, tienes que ver si quieres la solubilidad insaturada, metastable, en la zona lábil, o sea, tienes que especificarte en qué zona vas a trabajar. Se supone, ya, que se trabaja en la zona lábil en los ejercicios, pero date cuenta que si trabajas en la zona lábil a 70 grados hay varias concentraciones. Ajá. Entonces, prácticamente que el profesor te dé una curva y que con la curva saque los datos es imposible. Tú lo ves imposible, pero en todo caso, si es que me llegase a dar, tendría que ser en la zona metastable. Metastable o lábil, una de dos. Pero en lábil no tengo curva, pues. Esta es la curva de la lábil, si no sabes. Esta aquí, la naranja. Y la azul es de la metastable. Sí tengo entonces un valor para 70 grados, por ejemplo. Entonces, sí, solamente conectas y ya. ¿Por qué me dice que no tengo? Ya, flaca, no vale. Ya. A ver, prácticamente el ejercicio, bueno, vamos a suponer, bueno, ya sin evaporización. Te dice que sí, en una solución de alimentación, a ver, entonces te dan una solución cuya masa inicial, masa de solución,
son 2.153 kilogramos. Ya, y te dice, y prácticamente aquí te decía que estaban a mí la temperatura de entrada era de 367.5 Kelvin. Y al mismo tiempo le dan lo que es la solubilidad a esa temperatura, donde decía que la solubilidad era 46.3 kilogramos de sulfato, sulfato de magnesio, ya, por cada 100 kilogramos de agua. Entonces prácticamente aquí ustedes tenían alimentación, la temperatura a la que entra la alimentación y la solubilidad a la entrada. Y luego les tenían lo que también son datos a la salida. Bueno, en este caso se tienen que dar cuenta si la sal que ustedes obtienen, es decir, el cristal, es un cristal anhidro o un cristal hidratado. Ya que dependiendo si es anhidro hidratado, ustedes tienen que calcular lo que es la composición del cristal. En este caso les están diciendo que ustedes obtienen cristales hidratados, en este caso heptahidratados. Aquí dice, pues 3 cristales de sulfato de magnesio heptahidratado. Ya, entonces, los cristales van a ser sulfato de magnesio heptahidratado. Y al mismo tiempo le dan la temperatura a la que se debe enfriar y la solubilidad de esa temperatura. Les dice que se debe enfriar, es decir, la temperatura de salida de 278.3 Kelvin. Y una solubilidad a la salida de 30.9 kilogramos de sulfato de magnesio por cada 100 kilogramos de agua. Ya. Para la primera parte solamente vamos a considerar hasta aquí. Prácticamente. Oye, Bruno, Dime. ¿puedes subir un ratito, que estaba viendo los datos de arriba? Ya. A ver, déjame hacer captura. Ya, gracias. Entonces, ustedes tienen su alimentación y van a tener tres salidas. El Bruno que ha tenido. Entonces así le va a quedar el diagrama. Prácticamente este va a ser su cristalizador, tiene su alimentación. Con el yogur se va a llevar. Y una de sus salidas va a ser lo que es líquido. Ya, es decir, esa solución que no se logró cristalizar. Por otro lado, van a tener sus cristales. Y por otro lado, ustedes van a tener Lo pongo a congelar, ¿no? No, porque me puedo olvidar. lo que es el vapor.
Entonces, para la primera parte se va a considerar no existe evaporación en el proceso. Entonces vamos a hacer lo que es nuestro balance de materia. Entonces, prácticamente, ya saben, entrada tiene que ser igual a lo que es la salida. En este caso, su entrada simplemente va a ser la alimentación, que la vamos a llamar F. Y su salida va a ser el líquido remanente, que lo llamaremos L, más los cristales, más lo que es el vapor. Entonces, aquí quedaría ya lo que es su balance de materia prácticamente. Simplemente es alimentación, el líquido, cristales y vapor. Ahora, al mismo tiempo, como es balance, pues también necesito un balance de componentes. Se supone que ustedes tienen dos componentes, agua y lo que es el sulfato de magnesio. Su componente en interés de sulfato de magnesio sí que lo van a hacer con respecto a eso, es decir, su balance de componentes es con respecto a su soluto. Ahora, siempre cuando ustedes tengan balance de componentes y en caso de que tengan vaporización, tienen que hacer una suposición. ¿Cuál es la suposición? Que el soluto es no volátil. Es una feria de alegría que están haciendo ahorita. Es decir, no habrá soluto a la salida de vapor. Ya, en caso de que tenga vaporización, este no es el caso, pero para la siguiente parte que vamos a considerar vaporización, es importante esto. Al menos que el ejercicio les diga lo contrario. Si el ejercicio les dice, qué sé yo, en el vapor hay una concentración de soluto de tanto, lo consideran. Si el ejercicio no los dice, ustedes pueden hacer esta suposición de que no haya soluto en lo que es la parte del vapor. Entonces, prácticamente ustedes van a tener la composición de la alimentación multiplicada por la alimentación, tiene que ser igual sería la composición del líquido multiplicado por el líquido más la composición de los cristales multiplicado por la masa de los cristales que vayan a obtener. Ahora, ¿cómo sacamos las composiciones? Existen dos maneras, que ustedes ya le den una concentración. Si le dan una concentración es un poco más fácil, o incluso un porcentaje en peso. En caso de que no les dé, deberán calcularlo. Entonces, sería composición en el líquido. Ya. Aquí vamos a hacer una relación, un pequeño juego con lo que es la solubilidad. Se supone que ustedes en solubilidad lo que tienen es una masa de soluto ya. Ustedes tienen una masa de soluto por cierta cantidad de agua, es decir, masa de agua. Pero ustedes lo que necesitan es la composición de su alimentación. Entonces, ustedes lo que necesitan es composición, alimentación. Entonces, prácticamente, como les dije la vez pasada, ustedes parten de la solubilidad. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que por cada masa de soluto, ustedes van a requerir una masa de agua. En este caso, le están diciendo que requieren 46.3 kilogramos de soluto por cada 100 kilogramos de agua.
Y al mismo tiempo 30.9 para la salida por cada 100 kilogramos de agua. Entonces, para esta parte se supone que para calcular la composición de la alimentación tiene que ser la masa del soluto dividido para la masa de la alimentación o de la solución, como ustedes lo quieran llamar. Ahora, ¿qué es la masa de alimentación? Déjalo para ver qué me dice el YouTube. Ya. Se supone que su alimentación consta de dos fases o de dos partes, lo que es el sólido y lo que es el líquido. Entonces, prácticamente su masa de alimentación es la masa de sólido que ustedes le agregan a su solución más la masa de líquido requerida para disolver ese sólido. Por lo cual, esta relación lo reemplazaremos aquí. Entonces, nuestra composición de alimentación no es nada más y nada menos que la masa de nuestro soluto dividido para la masa de soluto más la masa de agua. Acá le pongo líquido porque pónganse cero que el ejercicio no utilice agua sino otro componente, pero bueno, en este caso nuestro líquido es el agua. Lo cual es, todos estos son datos que ustedes tienen. Por ejemplo, para la alimentación, ustedes tienen que la masa de soluto es de 40.9, sino 46.3. 46.3. Dime, ¿qué pasó, Cristina? Oye, una pregunta. De lo que tú estuviste leyendo para tu proyecto, por ejemplo, ¿siempre utilizaban como líquido agua o qué otra cosa podían utilizar? Agua, o sea, en nuestro caso era agua porque se supone que teníamos que obtener sulfato de cobre hidratado. No, pero de lo que tú le dices, por ejemplo, ¿qué otro solvente se podría utilizar? Ni idea, que sí, sincero. O sea, la mayoría de ejercicios es con agua, pero póngase cero que algún componente, no sé, requiera, por ejemplo, no sé, el profesor en este caso te diga, se hace una reacción química. Subió de ahí arriba. Eso también te iba a preguntar. Entonces, que haya reacción química, ya tu entrada no es igual. Vamos. Claro, pues ahí es diferente, ahí no está, se supone que la mayoría de los ejercicios de cristalización como ya es un proceso de cristalización simple, simplemente metes soluto y obtienes cristales. Ya no creo que el man sea tan para meter una reacción química y con esa reacción obtener una masa de cristal, porque el análisis sería más extenso, porque ahí tendrías que incluso jugar con estequiometría. Ahí es pura estequiometría que tienes que jugar. Never say never. I never say never. Bueno, siga, doctor ingeniero. Profesor, doctor ingeniero. La masa absoluta es 46.3 kilogramos de sulfato de cobre. Ya. Mientras que nuestra solución va a ser los 46.3 kilogramos de soluto más los 100 kilogramos de agua. Entonces, nuestra composición en la alimentación nos va a dar 0,316 kilogramos de soluto sobre kilogramos de agua. De igual manera lo hacemos para lo que es el líquido remanente. Composición del líquido, el mismo criterio. Pongo la leche, la pongo en el microondas. El mismo criterio de aquí. Masa de soluto dividido para lo que es la masa de líquido, cual es la masa de líquido, pues la masa de soluto que quedó más la masa del agua. Lo cual nuevamente son datos que ya nos da el mismo ejercicio, que en este caso la masa del soluto en el líquido remanente, es decir, a la salida, era de 30.9. 30.9
Y de igual manera, esos 30.9 son referentes a 100 kilogramos de agua. 30.9 más 100. Y eso nos da que la composición del líquido no es nada más ni nada menos de 0.236. Lo mismo, kilogramos de soluto por kilogramo. Se levantaba y le daba comida. Y yo me levantaba y yo veía el plato vacío. Yo pensando que digo, ya se comió la noche, ¿no? El plato hacía raro. Ahora, algo que tienen que siempre tener en cuenta con lo que es las concentraciones es que siempre la concentración de su líquido, es decir, lo que sale, tiene que ser menor o incluso igual a la composición de alimentación. ¿Cómo es posible que sea igual? Póngase cero que en el proceso se evapore. Ya, entonces, cuando se evapore, puede que la evaporación haga que la concentración se mantenga estable. Ya, pero nunca la concentración de su líquido tiene que ser mayor que la alimentación. Eso no tiene sentido. Prácticamente, si le sale mayor, o están poniendo algo mal o generaron materia de la nada. Ya. Entonces, siempre composición de líquido menor o igual a composición de alimentación. No llores. Nunca mayor. Si es mayor, pues tendrán que calcular otra vez porque algo están haciendo mal. Ahora, esto es con respecto a lo que es la alimentación en líquido, donde ustedes tienen que jugar con las solubilidades o en el mejor de los casos ya se la den. Todo depende. Ya. Pero ahora, ¿qué pasa con los cristales? Como les dije anteriormente, si sus cristales, ¿Qué te pasa? si sus cristales son anhidros, se considera que la composición es 1. X es igual a 1. Ya, porque prácticamente si sus cristales son anhidros, ustedes meten, qué sé yo, sulfato de magnesio y obtienen sulfato de magnesio puro. Ya. Pero en caso de que tengan cristales hidratados ya no será lo mismo, porque parte de sus cristales, cierta masa va a ser de su soluto que ingresaron y la otra masa va a ser del agua que ayuda a formar el cristal. Ya, entonces, esta es otra suposición que se tiene que hacer en el ejercicio. Si en el ejercicio no le está diciendo que se forman cristales hidratados, ya, o les dice que se forman cristales anhidros, automáticamente composición de cristal 1. Si les dice que se están formando cristales hidratados, ya no sería 1, ahí tendría que calcularlo. Ahora, ¿cómo calculan? Porque se supone que ustedes no tienen la masa final de los cristales, pero pueden jugar con lo que es los pesos moleculares. Se supone que una fracción de la masa de los cristales hidratados equivalen a lo que es el soluto. Entonces, la composición de cristales, la manera más fácil de calcularlo es el peso molecular del soluto puro dividido para el peso molecular del soluto hidratado. Con esta relación ustedes pueden saber la cantidad de soluto que está presente en su sal hidratada. ¿Qué pasó? No me acuerdo cuánto era. Ni siquiera voy a estar suficiente. Carlos, ¿qué es tu música?
120. Música peruana. Ya. Según esto, el peso molecular es 120.36 kilogramos. Ya. Mientras que el peso molecular hidratado no es nada más y nada menos que esos 120.36 más las 7 moléculas de agua, que cada molécula de agua son 18 kilogramos, entonces sería 7 por 18. Y esto les da que la composición de los cristales es 120.36 dividido por 120.36 más 7 por 18, 0,48. Bueno, en realidad esto sería en kilogramos de soluto por kilogramos de cristal. Con esta parte, o sea, calcular lo que es composiciones, duda, no. Sigue. No, todo bien. Ya, entonces ahorita simplemente nos ponemos a jugar con nuestros balances. Entonces, no, comencemos con el de materia. Entonces, retomando el balance de materia, tenemos que alimentación, líquido, cristal, vapor. Se supone que no hay evaporación, cero. Solamente tenemos líquidos y cristales. ¿Dónde? Alimentación ya nos la dan. Nos dicen que es 2.300 y algo, si no me equivoco. 2.153 kilogramos. Entonces, alimentación, 2.153. Pero ustedes no saben la cantidad de líquido que sale de su sistema, ya, ni la cantidad de cristales. Entonces van a ser nuestras incógnitas. Y de esta ecuación, se supone que nosotros tenemos que despejar una para poder obtener un valor para poder reemplazar nuestra ecuación. En este caso vamos a despejar lo que es líquido. Entonces, el líquido remanente no es nada más y nada menos que los 2.153 kilogramos de la alimentación menos la masa de los cristales. Ahora, retomando el balance de componentes, vamos a reemplazar de una vez los valores que ya hemos obtenido, donde composición de alimentación, anotar los valores para no estar subiendo. Entonces, la composición en la alimentación, 0,316 multiplicada por la alimentación, que es 2.153. La composición del líquido, que es 0,236, multiplicado por el líquido, donde habíamos dicho que el líquido no es nada más y nada menos que la masa de la alimentación menos la masa de los cristales. Más la composición de los cristales, que en este caso es de 0,48. Y ya el resto simplemente es matemática. Esto nos queda 0,316 por 2.153. Nos queda 680.35. Nos queda 0,236 C. De este lado nos queda 508,11. Bueno,
suman, restan, despejan, bla, 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 y obtienen que la masa de cristal que se les forma es, ya déjenme calcular, 280.85 menos 514.11 dividido por 0,2. 683.5 kilogramos de cristal. ¿Qué hizo? ¿Qué abajo? No sé qué. Me mojaba la boca. No es eso. La perrita tomó agua de la calle. Por eso. Y ahora con eso calculamos lo que es la masa del líquido. Ya tenemos la masa de cristales que nos había dado 683.5. Y tenemos que la masa de líquido que va a quedar en nuestra solución no es nada más y nada menos 1.469.5 kilogramos de líquido. O de solución, porque igual les queda solución, como ustedes lo quieran llamar. Y aquí lo otro que ustedes sacan es la eficiencia de la cristalización. Ya, ¿cómo tratan la eficiencia de cristalización? Se supone que la eficiencia de cristalización tiene que ser igual a la composición de los cristales multiplicado por la masa de cristal obtenida dividido La calle. Yo sí, que bien húmedo. ya, dividido para lo que es la composición de alimentación multiplicado por la alimentación. Prácticamente aquí lo que ustedes comparan, por ciencia, es la masa que ustedes obtuvieron de soluto con la masa que ustedes introdujeron en su solución. Ya. Entonces, con los valores que nosotros obtuvimos, tenemos que este es 0,488 multiplicado por la masa de cristal, que fue 683.5, dividido para la masa de alimentación, la composición de alimentación, que era 0,316, dividido para lo que es 2153, si no me equivoco, que era la alimentación, y obtenemos que la eficiencia de nuestra cristalización de esta mañana dividido para 0,316. Ya, chao. Chao. Mañana ya huele rico, porque no mañana en la mañana le tengo que 49.03%. Prácticamente 49% de rendimiento. Con el rendimiento moderado, prácticamente están cristalizando casi la mitad de lo que ustedes introducen, casi. Una pregunta, ¿había otra vaina que hacías en el rendimiento? O sea, es lo mismo que hacer, hay una cosa que era el rendimiento que tú dijiste en la primera clase. Sí, hay otra fórmula. Como algo estiquiométrico, algo así. Espérate, todavía tengo el archivo. Ya a ustedes les dije, bla. No, la otra, la de... O sea, lo que tú hacías el rendimiento a través de estequiometría. Ya, pero eso es... Es lo mismo igual. Es lo mismo, sino que es más fácil usar eso, porque lo otro, lo que tú haces es, en vez de utilizar la composición, te vas directamente a la masa de cristal menos la masa de agua, porque se supone que cuando tú tienes cristales hidratados,
Ya, la masa de soluto como tal, es decir, la masa de soluto de tu cristal, no es nada más y nada menos que la masa de los cristales hidratados menos la masa en agua. Ya, lo que es la masa de cristal menos la masa en agua. Ya, pero ponte a analizar, irte a hacer esta geometría para hallar la masa de agua. Y luego restar la masa de cristales cuando tranquilamente con la composición puedes hacerlo más rápido. Y la composición, ¿cómo la hayas? Simplemente dividiendo lo que son pesos moleculares y ya. Puedes hacerlo, pero ¿para qué irte por ese lado si tranquilamente puedes reemplazar directamente aquí? Y la parte de vapor, ¿qué pasa si en este caso hay? O sea, ¿en qué cambiaría? Entonces, ahora vamos a considerar que se evapora un 30% de la solución. Cuando le digan evaporación tienen que leer bien, tienen que leer si lo que se evapora es solución o si lo que se evapora es agua. Ya. Entonces, los datos se mantienen constantes. Deja copiarlo. Composición de líquido se mantiene constante. Ese documento muestra que sus hijas reprobaron la escuela debido a las inexistencias. ¿Qué? ¿Lo reprobamos? Pero me quedaba una posibilidad más. No puedo aceptar posibilidad. Sería composición de líquido, composición. Se lo pido. Por favor, díganos que esos documentos no son reales. Diga que lo hizo para darnos una lección, por favor. Lo siento, pero son reales. Entonces, tanto composición de alimentación como de líquido, vamos a considerar que se van a mantener constantes. De igual manera que la composición de los cristales. Entonces, nuevamente, balance de materia. La diferencia es que ahora sí vamos a considerar lo que es vapor. Cuando va a ser líquido de cristales, ahora va a ser líquido de cristal y vapor. Las mismas alimentaciones, 2153, y se supone que se evapora el 30% de la alimentación, es decir, que el vapor es el 30% de 2153. Bueno, eso ya saben que es 2153 multiplicado para 0.3. Entonces, restando esos valores y despejando L, que vamos a despejar L nuevamente de aquí, nos queda que el líquido es igual a 2153 menos 0.3 por 2153. Me queda 1507.1 menos la masa de cristal. Balance de componente. Nuevamente tenemos esto. Donde, pues bueno, la suposición. Nuestro soluto no es volátil, por lo cual no tenemos soluto en lo que es nuestro vapor. Deja copiar esto porque me pereza. Entonces, reemplazando nuestro nuevo L, nos queda lo siguiente, porque dijimos que las composiciones se mantenían constantes. Entonces, despejando aquí lo que es la masa de cristal, nos queda que la masa de cristal, voy a calcular rapidito, sería 0.316 por 153 menos 0.236 multiplicado por 1507.1 dividido para 0.436. Ya,
1288.38 kilogramos de cristal. En esa vaina en componentes solo tomas en cuenta el soluto, ¿verdad? Como ni vapor de nada, ni bola para eso, ¿verdad? ¿Qué hablas, Andrea? Ahí, en esa parte del componente, ahí no hay que ver lo de vapor, ¿verdad? No, pues cuando tú haces componente, como estás analizando el soluto, tú Ajá, asumes que tu soluto no se evapora. ajá, ok. Ya, al menos que el ejercicio te diga lo contrario. Oye, Flaquito, ¿cuál es la diferencia si se evapora agua y si se evapora la solución? Bueno, nosotros Mañana lo estamos, sabremos. nosotros estamos asumiendo que se está evaporando solo lo que es agua, ya, porque estamos diciendo que nuestro componente es no volátil. Pero en aspectos reales se supone que cuando tú evaporas, es posible que se te evapore parte de lo que es el soluto. Si tú dices que se evapora el 30% de la solución, estás evaporando tanto la masa de agua como la masa de soluto. Si tú evaporas solo agua, solo estás evaporando agua. Ahora, nosotros estamos considerando que nuestro componente es volátil o que la masa que se volatilizó de nuestro soluto es tan mínima que no la consideramos en el problema. Esa es la diferencia. Ok, hermoso. Sí. Oye, balance de energía. Ya mismo llego a eso, deja. Creo que evaporé mucho la solución. Aguántate. Aguanta. Ya, listo. Cometí un error. A ver. No, sí está bien. Ahí está. No sé. 3.6. A ver. Espera un momento. Ah, no, pues cierto, son cristales hidratados, ya me acordé. Ya. Entonces, retomamos lo que es el balance de... Vamos, balance de materia, para ya lo que es la masa de líquido. Entonces, menos 1288.38. Y nos queda que el líquido que va a quedar sería 1507.1 menos 1288.38. 218,72 kilogramos. Solución. Y ahora sí, con estos nuevos valores vamos a calcular una nueva eficiencia. .488. La masa de los cristales, que ahora fueron 1288.38. Y la alimentación, que habíamos quedado que era 0.316, multiplicado por 2153. Entonces nos queda que la nueva eficiencia será dividido ahora nos sale que la eficiencia es el 92.41%. Y esto ya vendría a ser lo que es un poco lo que es la parte del concepto. Ya,
En realidad, la evaporación de tu solución al momento de cristalizar sí influye bastante en la eficiencia. Como se pueden dar cuenta, al evaporarse, prácticamente obtuvimos el doble de la eficiencia que habíamos tenido anteriormente. Es más, estamos obteniendo inclusive el doble de la masa, casi el doble de la masa de cristal. ¿Ya? Prácticamente lo que sucede cuando tú evaporas tu solución, simplemente la estás sobresaturando, ¿ya? Y al sobresaturarla, provocas que la cristalización sea más efectiva, nada más. Por esa razón, aumenta lo que es la eficiencia. Ahora, si les preguntan, si les hacen, qué sé yo, de qué manera pueden, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es la palabra? ¿De qué manera pueden aumentar la eficiencia? No es la única manera, hay dos formas. La una sería o evaporando la solución para alcanzar el punto de sobresaturación, o encontrando un punto de enfriamiento que provoque la sobresaturación. Ya. Porque inclusive puede que disminuya ¿cómo es que se llama? La solubilidad un poco más en lo que es el líquido para provocar que los cristales se precipiten en mayor cantidad. Ya. Con esta parte, no sé, una duda o algo. Balance de energía. Ya. Entonces, eso es con respecto a lo que es el balance de ¿cómo es que se llama? De materia, prácticamente. Ya, al menos en lo que es cristalización, simplemente es balance de materia, entrada, salida, considerando las composiciones. Ya saben, hay dos formas, jugando con la solubilidad. La otra forma es que le den directamente a la composición. Y la composición del cristal, ya saben, uno si es anhidro o si no le dicen en el problema. Y en caso de que le digan que es hidratado, pues hacen la relación entre la masa, el peso molecular del soluto anhidro con el peso molecular del soluto hidratado. Ahora, con respecto al balance de materia, perdón, de energía. Se supone que cada fase ustedes van a tener diferentes tipos de calor en su balance de energía o diferentes fases que le van a proporcionar energía. Entrada tiene que ser igual a salida. Se supone que quienes van a aportar energía, como lo dije anteriormente, sería la alimentación con su entalpía de alimentación. Y en la salida tenemos lo que es un momento. Ya. Y se supone que su líquido también va a aportar cierta entalpía, cierto calor. Su fase sólida también va a aportar calor. Y ustedes van a tener dos calores más que pueden estar presentes. Bueno, tres calores más que pueden estar presentes. Eso es para cuando hay vapor, ¿verdad? Lo que estás haciendo. No, es el balance de energía general. Ah, ya. Ya, ahorita te voy a decir los tres calores que pueden estar presentes. Los otros tres calores que están presentes es, en caso de que tengas vaporización, el vapor con su entalpía de vapor, el calor de cristalización, como la cristalización es un proceso exotérmico, para poder formar los cristales liberan cierta energía. Y esa energía prácticamente, al liberarse, la que la absorbe es la alimentación, pero es una energía como tal. Ya, que en este caso, como está saliendo de tu sistema, lo ponemos en la salida. Y el calor absorbido. Como en este caso, si se dan cuenta, es un proceso de cristalización por enfriamiento, ya hay una disminución de temperatura, es decir, algo va a retirar esa energía que tiene tu solución al inicio. Ya, en este caso puede ser por medio convectivo, lo más general, agua. Entonces,
ese calor absorbido es ese calor retirado por el agua. Se supone que es por agua, ya, pero lo dejaremos expresar como calor absorbido. Ya, porque tranquilamente el calor absorbido pueden hacerlo en caso de que le den, qué sé yo, datos sobre el agua. Ustedes tranquilamente el calor absorbido lo pueden igualar a flujo másico por Cp, que es el del agua, por un delta T, donde el delta T no es nada más y nada menos que la temperatura a la que entra el agua menos la temperatura a la que sale. Y tranquilamente, si es que le dan datos de agua y si es que el enfriamiento se da mediante agua, pueden sacar el calor absorbido más rápido. Pero nunca les dan esos datos, así que se van allá acá. Esto, aquí dejen ponerle. Esto es si el método de enfriamiento es mediante agua y le dan los datos de este refrigerante. Porque tranquilamente, no sé, un loco en vez de enfriar con esto, puede que utilicen nitrógeno líquido. Bueno, hay muchas formas, pero prácticamente es una forma diferente para poder sacar el calor absorbido. Siempre y cuando le den el flujo másico del refrigerante, el Cp del refrigerante y el delta T del refrigerante. Si no le dan estos datos, se fregaron y balance de energía general. Ya, ahora. Se supone que ustedes hacen una aproximación de la entalpía con el famoso que la entalpía no es nada más y nada menos que un Cp delta T. Ya. Es más, estoy equivocado aquí. Aquí no es. Bueno, me entienden. Ya, ustedes aproximan la entalpía a lo que es Cp delta T, donde nuestra delta T tiene que ser la temperatura de trabajo. Temperatura de trabajo. Es decir, la temperatura en la que se encuentre la fase que ustedes están analizando, menos la temperatura de referencia, donde la temperatura de referencia, 0, si son grados centígrados. Ya, si son grados Kelvin, se supone que son 200. 0 grados centígrados. Si son en Kelvin, se supone que son 273.15 grados Kelvin. Y si son grados Fahrenheit, sería que la temperatura de referencia tiene que ser 32 grados Fahrenheit. Ya. Entonces, dependiendo del sistema que utilicen, aquí están las diferentes temperaturas de referencia de cada uno. Ya, en este caso, nosotros vamos a utilizar la de 233 porque nuestro sistema está en lo que es Kelvin. Aquí está. 333.5 Kelvin y 278.3 Kelvin. Entonces, si aproximamos cada uno de las entalpías de nuestro sistema a esa relación, tenemos que, por ejemplo, la entalpía de la alimentación es el Cp de la alimentación multiplicado por la temperatura de la alimentación menos la temperatura de referencia. Perdón. Lo mismo con el líquido. Entalpía del líquido es el Cp del líquido, la temperatura del líquido menos la temperatura de referencia. La entalpía de los cristales tiene que ser el Cp del cristal, la temperatura de los cristales menos la temperatura de referencia. Ya. Y el vapor, pues bueno, o lo hacen de esta manera, Cp del vapor, temperatura del vapor menos temperatura de referencia, o se van directamente a lo que es tablas. O
se usa tablas de vaporización. O inclusive podrían incluso hasta utilizar esa ecuación que nos dio Varela para hallar la entalpía de vapor. Que ya ni me acuerdo cómo era esa fórmula. Déjame ver si la tengo por aquí mal parqueada. Ya. Oye, todo eso se apenas dan. ¿Mande? Todos esos CP se dan. Espérate, es que ahí voy. Listo, señor. Ya. O pueden usar este, que es lo que dio Varela cuando vimos vaporización. Ahora, el problema es que ustedes usan esta ecuación de aquí siempre y cuando su vapor sea saturado. Siempre y cuando su vapor sea saturado, tranquilamente pueden usar este de aquí. Ya, si no es saturado, tienen que usar tablas para sobrecalentado. Y si está por debajo del punto de saturación, pues bueno, de ley les tienen que dar un CP para poder calcular esto. Porque si o aproximan al valor más cercano de saturación. Ya. Entonces prácticamente, nuevamente, en esta parte serían un poco suposiciones, o sea, aproximaciones para poder calcular. Ahora, si analizamos el ejercicio, número 1, el ejercicio nos decía que no había vaporización. Ya. Número 2, nos dan la capacidad calorífica de la alimentación. Déjenme anotarla para ponerla abajo yo mismo. Ya. Y nos dan el calor de disolución o el calor de cristalización para una temperatura específica. Ahí sí, ya. Entonces, dejen copiar los datos. Y nada más, dense cuenta que esos son los únicos datos de calor que tenemos. Entonces, dejen poner los datos. Aquí les voy a poner los datos. Entonces, nos dicen que el CP de la alimentación es 2.93 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Y por otro lado nos dicen que entalpía de cristalización es menos 13.31 por 10 a la 3 kilojoules sobre, no me acuerdo si era mol o kilomol, sobre kilomol. Y aparte nos dicen que eso es siempre y cuando esté a una temperatura de 291.2 Kelvin. Entonces, cuando ustedes le den entalpía de cristalización, tienen que darse cuenta de la temperatura que nos dan. Porque cuando tienen entalpía de cristalización, hacen dos cosas. O interpolan, ya, si tienen más datos, interpolan o simplemente aproximan. Ya. Aproximación no es lo correcto porque si se dan cuenta, ustedes tienen entalpía de cristalización a 291.2 Kelvin, que eso vendrían a ser aproximadamente 18 grados centígrados, mientras que su temperatura de enfriamiento, ya que si no me equivoco la habíamos puesto acá, dejen copiarla para poner aquí.
Es de 278.3 Kelvin, que eso, si no me equivoco, es 5 grados centígrados. O sea, si se dan cuenta, hay una diferencia abismal entre ambos valores. ¿Ya? Entonces, por lo cual, hacer una aproximación no es lo correcto. ¿Ya? Sin embargo, en este caso debemos hacerlo porque no tenemos más datos para poder resolver el ejercicio. ¿Ya? Entonces, vamos. Entonces, aquí les pongo, se aproxima en la temperatura de cristalización es la misma que la del premio. Denme un momento, dejen conectar antes de que se apague esto. De la entalpía de cristalización es aproximadamente la temperatura a la que vamos a enfriar. Yeah. Entonces, retomando nuevamente el balance. Dejen copiar esto. Entonces, sin vaporización, vamos a hacerlo sin una vaporización. Luego asumimos un valor de HB para lo que es la vaporización. Entonces, con respecto a lo que es el balance de energía, si se dan cuenta, solamente tenemos CP de alimentación y tenemos lo que es el calor de cristalización, ¿ya? Que eso no es nada más y nada menos que la entalpía de cristalización, de formación de cristal, o entalpía de cristalización, multiplicado por la masa de cristal. En este caso, ustedes o transforman este valor en kilojoule sobre kilogramos, o transforman los cristales en kilomol. Ya es de su elección como quieran hacer. Entonces, nosotros queremos saber la cantidad de calor que se retiró durante el proceso, es decir, el calor absorbido para poder llegar a ese enfriamiento. Ya. Sin vaporización, solamente consideramos la alimentación, el líquido, los cristales y la entalpía de cristalización, con la masa de cristal que se obtuvo. Ya. Donde lo único que tenemos es simplemente la capacidad calorífica de la alimentación. Para la capacidad calorífica del líquido, podríamos hacer una aproximación de que la capacidad calorífica de la solución sea igual a la del líquido. Ya. Pero como lo digo, es una aproximación. No es lo correcto porque se supone que a medida que se supone que el líquido va a tener una composición diferente a la alimentación y la composición del soluto afecta directamente a lo que es la capacidad calorífica. Ya. Entonces, y tampoco tenemos ni siquiera lo que es los CP de los cristales. Entonces, de alguna manera tenemos que esto simplemente o eliminarlo o trabajarlo.
Entonces lo que se hace es un cambio del punto de referencia. Entonces, nuestro punto de referencia para lo que es la temperatura de referencia, en este caso, como estamos trabajando con Kelvin, era de 273.15 Kelvin. Pero vamos a cambiarlo a un punto de referencia que nos permite eliminar esos valores. Entonces, nuestro nuevo punto de referencia va a ser con respecto a la temperatura de enfriamiento. Se supone que al enfriar, tanto los cristales como el líquido salen a la misma temperatura. Entonces, nuestra temperatura de líquido es igual a la temperatura de los cristales. Y eso va a ser nuestro nuevo punto de referencia, que no es nada más y nada menos que el valor de, ¿cuánto era la temperatura de salida? 278.3 Kelvin. Por lo cual, si nosotros reemplazamos nuestro nuevo punto de referencia en nuestras ecuaciones, sería temperatura de referencia prima, temperatura de referencia prima, y temperatura de referencia prima, tendríamos que la entalpía del líquido, se supone que el líquido y la temperatura de referencia nueva que hemos escogido es la misma, entonces esto nos daría 0. De igual manera, con lo que es la entalpía de los cristales, la temperatura de cristal y la temperatura de referencia son las mismas y nos daría 0. Por lo tanto, con el cambio del punto de referencia tendríamos que la entalpía de cristalización no es nada más y nada menos que la alimentación multiplicado por el CP de la alimentación multiplicado por la temperatura de alimentación menos la temperatura de referencia nueva. Esto se nos hizo 0. Esto se nos hizo 0. Estamos considerando el momento en que no hay vaporización. El calor de los cristales dijimos que era, habíamos dicho que era delta HC por la masa de los cristales. Y de esta manera hemos resumido que nuestro calor absorbido va a estar en función de la alimentación con respecto a la nueva temperatura de referencia y la energía emitida por los cristales para poder formarse. Entonces de aquí se despeja lo que es calor absorbido, donde el calor absorbido no es nada más ni nada menos que la alimentación menos la entalpía de formación, el calor liberado por los cristales. Ahora sí, ya el resto son datos prácticamente que tenemos, pero antes de eso vamos a transformar en moles nuestra masa de cristal, que en este caso para esta parte fue de 683.5 kilogramos. 683.5 kilogramos de cristal. Bien por... Ya esta es estequiometría, si no me equivoco era 120.6, si no me equivoco. Déjenme rapidito. Ya miércoles, ¿dónde está? 120.36. 120.36 kilogramos de cristal equivalen a 1 kilomol. Y eso nos da 105 dividido por 120.36. 5,68 kilomol de cristal. Entonces ya tenemos lo que son las moles de los cristales, pues ya el resto es simplemente reemplazar. Alimentación tenemos 2153. El CP de la alimentación lo tenemos, que si no me equivoco era 2
2.93 kilojoules sobre kilogramos. La temperatura de alimentación era de, eso sí, no me acuerdo cuánto era, 300 y pico era. 337.5, menos la temperatura de referencia nueva que escogimos, que en este caso era 278.5, si no me equivoco, punto 3. Entalpía de cristalización, que es 3 menos 13.31 por 10 a la 3, multiplicado por las moles de cristales, que es 5,60. Y se supone que el calor absorbido o el calor retirado durante su proceso de enfriamiento vendría a ser 2.93 por 77.5 menos 278.3 menos 13.31 exponente a la 3 por 5.68. Chamale. Un momento, por favor. No me salió. Maldita calculadora. Ya, el calor retirado sale que es 449.051.57 kilojoules. Con esta parte de preguntas, entonces, todo esto es siempre y cuando considerando que, ¿cómo es que se llama? Número uno, que no hay vaporización, ya. Y pues bueno, esto simplemente es un cambio del punto de referencia para poder acortar lo que son los valores que nosotros tenemos. Ahora, en caso de que tenga vaporización, la única diferencia es que ahora, en vez de tener esta ecuación de aquí, con vaporización, esa es una salida. Ya. Es una salida, ¿verdad? Entonces sería positivo. Tendrían masa de vapor por entalpía de vapor. Ya. Y en este caso, lo mismo. Ahí tienen que ver cómo sacan esto. O se lo dan, o lo aproximan con el CP delta T, siempre y cuando sepan la entalpía, perdón, la capacidad calorífica del vapor justamente a esa temperatura. Ya. O lo aproximan con lo que es el otro, pero siempre y cuando sea vapor saturado. Es la única diferencia, simplemente, ¿cómo es que se llama? Como, muy aparte de cómo lo obtienen, para el balance simplemente le meten aquí HB. Ya, que claro, o lo hacen reemplazando directamente la temperatura a la cual se supone que se evapora, que en este caso es la temperatura de calentamiento. O si lo aproximan aquí, simplemente lo hacen con el nuevo punto de referencia. Y ya creo que eso sería todo con lo que es cristalización. O sea, eso es lo que puede tomar. Ya simplemente balance, obtienen la masa de cristal, obtienen la masa de líquido remanente, la eficiencia y el calor retirado durante el proceso. Nada más. Más allá de eso, simplemente si es que toma crecimiento de cristal, pero crecimiento de cristal solamente podría tomar
siempre y cuando él nos dé gráfica para calcular, qué sé yo, velocidad de crecimiento de cristal y cosas así. Porque, por ejemplo, el ejercicio del taller, estaba revisando esa vaina, era computadora de ley, tenías que armar una gráfica. Ya. Y no creo que nos ponga a nosotros mismos ahí a hacer una gráfica para hacer estimación. Dime, ¿qué pasó, Gabriela? No dije nada, dije nada. Entonces, Guarda ese documento y pásalo. y bueno, el de la planta, ese del taller, ZZ, esa vaina era lo mismo, puro balance. Eso sí, solamente que tenías que leer bien porque, ¿dónde está ese taller puto? Aquí está, taller. ¿Lo tengo bien? No, no lo tengo. En el taller, el problema era que a ti te decía, número 1, la concentración de saturación y la densidad de la solución saturada son invariables durante la operación. O sea, aquí era un análisis que tenías que mandarte, donde prácticamente te estaban diciendo que durante todo el proceso, es decir, tanto para la alimentación como para lo que es el líquido, la concentración de saturación iba a ser la misma, igual que la densidad. Entonces, con eso tú tenías que esta composición iba a ser la misma para todo tu proceso, ¿ya? Y aparte, te decía aquí que en cada efecto aproximadamente se va a evaporar el 20% de la cantidad de agua contenida en la alimentación. Si tú hacías que en vez de poner el 20% del agua, ponías directamente el 20% de la solución, no te cuadra el balance nunca. Y el resto era balance, el resto era, primero tienes que mandarte un balance general para hallar el vapor total. Se supone que si estás condensando todo tu proceso, tu salida va a ser el líquido remanente de tu operación 3. Y pues bueno, tu alimentación se quedaba fija. Esto era para poder sacar algunos datos. Aquí con este balance global, sacabas lo que era la alimentación, el líquido y nada más. Entonces, entrada, salida, 0, alimentación tendría que ser el líquido de la corriente 3, la producción de cristal total y el vapor total que se evaporaba, que a la final el vapor que se evaporaba totalmente era el 20% de cada efecto. Como eran 3 efectos, vendría a ser el 60% del agua contenida en la alimentación. Aquí está. 0.6 de la composición del agua en la alimentación. Y ya el resto era lo mismo. Balance de componente, balance de materia, balance de componente, despejabas uno, despejas otro y así sucesivamente. O sea, cristalización es solo puro balance. Lo único que te puede poner a parir es la parte ¿cómo es que se llama? El balance de energía. Porque al menos en balance de energía, si no te dan todos los datos, tienes que ver la manera de poder resolverlo. Entonces, más allá de esto, no creo que tome. O tal vez nos toma como nos tomó y dinámica, nos pone un ejercicio cada uno y nos hace preguntas sobre cada cosa. ¿Quién sabe? El man es medio especial. Entonces, al menos de mi parte, eso sería todo con cristalización. Ya les envío a él. ¿Cómo es que se llama?